Bien, buenas noches. A ver si me alcanzan a escuchar. Siento que ya no puedo hablar más. Tengo la garganta casi cerrada. Voy a intentar hablar lo más fuerte que pueda. Ustedes me entenderán, llevo un mes hablando casi todos los días y todo el día. Sumándole a la edad, ya es difícil hablar demasiado. Quiero que me pongan atención porque voy a hablar quizás de uno de los temas un tanto complicados de entender. Voy a tratar de explicarles quién es el anticristo. No sé si ustedes han escuchado decir a nuestros hermanos que no son católicos, que dicen que el Papa es la bestia del Apocalipsis, que los obispos o los sacerdotes son el anticristo y que la Iglesia Católica es la ramera. Esos son los peores ataques que ellos lanzan contra nosotros. Por eso quiero que me pongan atención para que entiendan lo que quiero decir y para que cuando se regresen llevando lo que quise decir. Para que me entiendan, les cuento un chiste. Una vez había un matrimonio que tenía una hija enferma y el Señor le dijo a su esposa: mira, mañana te llevas a nuestra hija al doctor para que la revise. Así fue. Al otro día la señora se llevó a su hija para el doctor. El doctor la revisó y le dijo a la señora, escuchen lo que le dijo. El doctor le dijo a la señora: mire, señora, su hija no tiene nada grave. Lo único que tiene su hija es que tiene soplado los ovarios. ¿Me escuchó bien? Y la señora dijo sí. Y el doctor le repitió: su hija solamente tiene soplado los ovarios y con unos días de descanso se quita. La señora se regresó a su casa consciente de lo que tenía su hija y segura que había escuchado bien. Cuando llegó a su casa salió a su encuentro su esposo, y cuando el esposo se encontró con la señora le preguntó: ¿qué fue lo que te dijo el doctor? ¿Qué tiene nuestra hija? Y la señora dijo: dice el doctor que no tiene nada malo, que lo único que tiene es que la soplaron entre varios. Eso fue lo que dijo, que la habían soplado entre varios. Y no es lo mismo. Una cosa es que tenga soplado los ovarios y otra cosa es que la hayan soplado entre varios. Por eso es importante poner atención para que no vaya a decir a su casa lo que yo no quise decir. Entonces vamos a ver detenidamente quién es el anticristo. Vamos a ver si es verdad que el Papa es el anticristo. Porque ¿cómo nos engañan los evangélicos? Los evangélicos son bien buenos engañando, son buenísimos para decir cosas en contra de la iglesia. Vienen y te dicen: arrepiéntete, que el fin del mundo está cerca. Y si no te arrepientes, tú y el Papa, que es la bestia y el anticristo, se irán derechito al infierno. Así que tienes que aceptar al evangelio, venirte con nosotros, bautizarte de nuevo y quemar todos tus ídolos. Y el católico, por miedo a que ya viene el fin del mundo y por miedo a que se vaya al infierno, porque según el Papa es el anticristo, el católico prefiere dejar la iglesia y seguirlos. Ellos son expertos, son buenísimos manipulando la Biblia. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, hagamos un repaso. ¿Verdad que ellos casi nos atacan en todo? En la mañana vimos que ellos dicen que María es una mujer cualquiera.
Nosotros vimos con la Biblia que no es así. En la tarde vimos que ellos dicen que el bautismo de los niños no vale. Con la Biblia vimos que no es así. Pero también dicen que no debemos de tener imágenes porque es idolatría. Dicen que no debemos confesarnos porque es pecado hacerlo ante un hombre. Dicen que no debemos de llamar padre al sacerdote porque no hay que llamarle padre a nadie en la tierra. Y para no cansarlos, ellos son buenísimos atacando. Por eso el padre Juan Rivas dice que los protestantes son puro pico, son pura lengua, son buenos hablando, pero no tienen fundamentos. Y el padre Juan Rivas pone un ejemplo y se los pongo. El padre Juan Rivas dice: si un niño y un perico, ¿conocen un perico? Un loro. Si un niño y un perico nacen el mismo día, al año próximo, ¿quién es más viejo? ¿El niño o el perico? El padre dice que el perico, porque el niño tendría 1 año y en cambio el perico tendría 1 año y pico. El perico gana por el pico. Así son nuestros hermanos no católicos. Ellos ganan por el pico. Son buenísimos hablando cosas en contra de la iglesia. Y lo peor es que mucho católico sigue diciendo: todas las religiones son iguales, todas las iglesias son buenas. Eso es lo que dice mucho católico. Pero si alguien dice que todas las religiones son buenas y son iguales, es porque no conoce. De entrada en la mañana ya vimos que nosotros amamos a María y que ellos no aman a María. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Somos iguales? No. Nosotros bautizamos a los niños, ellos no bautizan a los niños. ¿Somos iguales? Por eso me molesta cuando un católico dice: todas las religiones son buenas. Eso no es correcto. Y estos hermanos que nosotros creemos que son buenos, se lanzan contra nosotros diciendo que el Papa es el anticristo. Así rapidito, porque el tema del anticristo es amplio y complicado. ¿Qué significa anticristo? Anticristo significa contra Cristo. Anti significa contra. Por ejemplo, a las computadoras, a los teléfonos, se les instala algo que nosotros llamamos antivirus. ¿Qué significa antivirus? Contra el virus. El virus daña el teléfono y para que no dañe tu teléfono o tu computadora, le instalas un antivirus contra el virus. Entonces, anticristo significa contra Cristo. La Biblia nos habla del anticristo y nos dice que en algún momento aparecerá un hombre que será el enemigo de Cristo. Y este hombre que será el enemigo de Cristo, no solamente será enemigo de Cristo, sino que perseguirá a todos los que somos cristianos. Por eso, cuando aparezca el anticristo, también surgirá lo que la iglesia le llama la gran tribulación. Porque el anticristo estará contra Cristo y contra todos los que profesamos fe en Cristo. Ahora, veamos qué nos dice San Juan para ver quién es el anticristo, para ver si es verdad que el anticristo es el Papa o no. Lo descubramos. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice textualmente así: escuchen: hijitos míos, estamos en la última hora. Han oído que vendrá un anticristo. Pues bien, han surgido muchos anticristos. Esta es la prueba
que hemos llegado a la última hora. Nos detengamos aquí. San Juan dice: hijitos, ustedes han escuchado que vendrá un anticristo. Es decir, ustedes han escuchado que vendrá un enemigo de Cristo. Y San Juan empieza por explicarnos y nos dice: pero la verdad es que ya han venido varios anticristos. Y quiero que distingamos esto. San Juan nos presenta al anticristo de dos formas. Nos presenta al anticristo como un ser personal, único. Lo presenta en primera persona y lo presenta en singular diciendo: han escuchado hablar que vendrá el anticristo, en singular. Pero después San Juan dice que ya han venido varios anticristos, en plural. Con esto San Juan nos quiere decir que el anticristo tiene dos personalidades. Por una parte existe un anticristo personal como persona, y por otra parte existe el anticristo como un ser colectivo, como una ideología o fuerza. Voy a hablar primero del anticristo como ser personal. Al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, ojo, los católicos no creemos en el rapto. Los católicos creemos solo en la segunda venida de Cristo, que no es lo mismo, y por eso no se confunda. Y se los voy a explicar. Los evangélicos creen que Cristo vendrá 3 veces a la tierra. Los católicos creemos que Cristo vendrá solamente 2 veces. Los evangélicos creen que la primera venida de Cristo a la tierra es cuando nace de María la Virgen. La segunda venida de Cristo es para raptar a la iglesia, según los evangélicos. La tercera venida de Cristo sería para enjuiciar a las naciones. Así creen los evangélicos. Ellos creen que Cristo vendrá 3 veces a la tierra. Naciendo de la Virgen sería la primera vez. La segunda vez es lo que los evangélicos esperan: el rapto. Ellos creen que Jesús vendrá y se los llevará al cielo, y estarán en el cielo por 1000 años. Luego bajarán otra vez a la tierra y acontecerá el juicio final. Así creen ellos. ¿Qué creemos nosotros? Los católicos creemos que Cristo solamente vendrá 2 veces. Primero, cuando nació de María la Virgen. Segundo, cuando vendrá a enjuiciar a las naciones. Recuerden lo que decimos en el credo: y está sentado a la derecha de él, y de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Para qué vendrá Cristo entonces? Sí, me regalan al tiempo. ¿Para qué vendrá Cristo entonces según la fe de la iglesia? Según nosotros, Cristo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso, queridos hermanos católicos, voy a detenerme un poquito aquí. Debemos de tener cuidado con la doctrina del rapto, porque esa doctrina se ha metido en nuestra iglesia a través de las canciones protestantes. Los protestantes cantan unos cantos que dicen más o menos así, y espero que ustedes no los canten, pero en muchos lados donde yo he ido sí los cantan. Por ejemplo, un canto protestante que habla del rapto es aquel que dice: Jesucristo viene pronto a su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Ese canto no es católico.
Y los católicos no deberíamos de cantar ese canto, porque nosotros no creemos que Cristo viene a levantar la iglesia. Nosotros creemos que Cristo viene a juzgar a los vivos y a los... Entonces no podemos cantar que Cristo viene a levantar a su iglesia, porque no creemos en el rapto. Otro canto protestante que habla sobre el rapto es de que, más o menos de que, y seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén, y que tú te vas y yo también a la nueva Jerusalén. Ese canto también es protestante, porque también habla del rapto. Entonces, que quede claro, los católicos no creemos en el rapto. Nosotros no estamos esperando que Cristo venga a levantar a la iglesia. Nosotros estamos esperando que Cristo venga a enjuiciar a las naciones. Y ojo, los católicos no esperamos el fin del mundo. Los católicos esperamos la venida de Cristo. Y fíjense cuál es la ventaja de ser católico y no serlo. Los que no son católicos hablan del fin del mundo como algo espantoso, y ellos quisieran que el fin del mundo no venga. Nosotros no esperamos el fin del mundo, nosotros esperamos a Cristo. Por eso en cada misa, acuérdense de estas palabras, en cada misa nosotros le pedimos a Jesús que venga pronto. Cuando el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe, ¿qué contestamos nosotros? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Los católicos oramos todos los días para que Cristo venga. En cambio, los otros hermanitos están rogando que no venga. Y por eso ellos nos quieren espantar con el fin del mundo. Pero nosotros no esperamos el fin del mundo, nosotros esperamos a Cristo. Y la pregunta es: ¿usted debería de sentir miedo a la venida de Cristo, sí o no? Si Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, ¿deberíamos de tenerle miedo cuando venga? No. O depende cómo esté su vida. Le pongo un ejemplo. Si un hombre se va 10 años a Estados Unidos y deja a su esposa en Guatemala, de repente el hombre llama por la mañana y le dice a su esposa: esposa, ya estoy en Mazatenango, ya voy para la casa. ¿Esa señora se alegraría o sentiría miedo? Depende. Si se portó mal cuando su marido no estaba, miedo va a sentir cuando venga su marido. Pero si se portó bien cuando su marido no estuvo, alegría sentirá cuando venga su marido. Así mismo es la venida de Cristo. Asusta a quienes han sido infieles a Cristo. Pero los que han sido fieles a Cristo, la venida de Cristo no asusta. Al contrario, llena de alegría. Aclarado eso, paso al siguiente punto. Entonces, los católicos estamos viviendo un tiempo desde la ascensión de Cristo, desde que Jesús se fue al cielo hasta que venga por segunda vez. Pero antes de que venga Cristo por segunda vez, aparecerá lo que nosotros y lo que la Biblia llama como anticristo. Voy a usar los dos micrófonos para que me escuchen. Aparecerá lo que se conoce como anticristo. Este anticristo será un ser perverso, no será un demonio, será un hombre demoníaco. Y este anticristo engañará a todas las naciones que no hayan creído en el anuncio de Cristo. Y este no se presentará como cualquier hombre,
se presentará como Dios. Incluso todos los grandes estudiosos han concluido que lo primero que hará el anticristo es reconstruir el templo de Dios. Acuérdense, el templo de Dios del que habla la Biblia, ese templo de Dios que estaba en Jerusalén, fue destruido en el año 70. Desde entonces los judíos ya no tienen un lugar para adorar a Dios. Los judíos solamente van al resto del templo, al muro de los lamentos. Pero cuando venga el anticristo para engañar a la gente, el anticristo reconstruirá el templo que hoy está en ruinas y se sentará en el templo diciendo que Él es Dios. Y traerá una falsa paz mundial, una prosperidad económica, y toda la gente correrá detrás del anticristo y le darán la espalda al verdadero Cristo. ¿De dónde surgirá el anticristo? El anticristo como ser personal surgirá del pueblo judío, dado que el pueblo judío espera hasta hoy al Mesías. El pueblo judío no acepta que Cristo sea el Salvador. El pueblo judío sigue esperando otro Salvador. Por eso el anticristo se manifestará primero entre los judíos. Y como los judíos, ¿por qué Herodes? Porque Herodes fue el primero que se lanzó a perseguir a Jesús en cuanto naciera. ¿Lo recuerdan? Que en cuanto nació Jesús, Herodes dio una orden de matar a todos los niños para que entre ellos muriera Jesús. Entonces, el primer anticristo de manera colectiva es Herodes. El siguiente enemigo de Cristo es el sistema religioso de los judíos, la segunda fuerza anticristiana. Después viene la persecución de parte del emperador romano, de los Césares, cuando la iglesia es perseguida. Y así, desde Herodes hasta el día de hoy, hay muchas fuerzas anticrísticas que han estado en contra del proyecto de Cristo. Pero en Guatemala, ustedes, les decía en la mañana, enfrentan unas de las fuerzas anticrísticas que más daño están haciendo a la auténtica fe cristiana. Y me refiero al problema de las sectas. Las sectas, el sectarismo, son parte de la estrategia del anticristo. Es decir, el sectarismo son los anticristos en plural, que están al servicio del anticristo personal que aparecerá antes de la venida de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? El mismo San Juan nos explica. Vamos a leer de nuevo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Es lo que leímos hace ratos, pero lo repetimos. Hijitos, en la última hora han oído que va a venir un anticristo. Este que va a venir es el anticristo personal que aparecerá antes de la venida de Cristo. Ahora estamos hablando del anticristo colectivo, que es este. Pero ya han venido varios anticristos en plural, por lo cual conocemos que es la última hora. San Juan nos dice que ya vinieron varios anticristos. ¿Y cómo vamos a reconocer nosotros quiénes son esos anticristos que ya han venido? Versículo 19. Fíjense cómo sabremos quiénes son los anticristos que ya están obrando en la tierra. Versículo 19. Pero esa gente, los anticristos, pero esa gente se salió de entre nosotros mismos, por lo cual reconocemos que no eran de los nuestros.
pues si lo hubieran sido, se hubieran quedado con nosotros. ¿Quiénes dice San Juan que son los anticristos que ya vinieron? Los que eran de nosotros y se salieron. Y aquí es donde entra en juego el protestantismo, las sectas. Las sectas son parte de esa fuerza anticrística. Todas las sectas y movimientos protestantes son la personificación del anticristo en su pluralidad. ¿Por qué? Porque San Juan dice que esos anticristos se salieron de entre nosotros. ¿Y cómo sabemos que los no católicos, que los grupos protestantes son los anticristos? Por una sencilla razón, que hoy no hay tiempo para explicarlo, pero se lo resumo. Con la Biblia y con la historia, nosotros hemos descubierto que la iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica, y que Cristo no fundó muchas iglesias, Cristo fundó una sola. Y esa única iglesia de Cristo que Cristo estableció en el año 33 es la iglesia católica. Lo sabemos por la Biblia y por la historia. Hoy no voy a hablar de ese tema, pero si les interesa saber cómo demostramos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, pues cómpreme un libro, que en mi libro viene ese tema. Y si no, busque en internet esta plática que he titulado La verdadera iglesia de Cristo. Búsquelo y lo encontrará. Entonces, si la iglesia católica es la iglesia de Cristo, y fíjese, si usted hace una radiografía de aquí en adelante o de aquí hacia atrás, usted descubrirá que en toda la historia la única iglesia que puede demostrar que viene de Cristo es la iglesia católica. Y descubrimos que todos los evangélicos que hoy existen un día fueron católicos. Desde el año 33 hasta el año 1516 solamente existía la iglesia católica. Ojo, desde el año 33 hasta el año 1516 solamente existía la iglesia católica. Los primeros evangélicos nacieron hasta el año 1517, cuando un sacerdote católico que se llamaba Martín Lutero se rebeló en contra de la iglesia, en contra del Papa, y fundó su propia iglesia. ¿Y quién dice San Juan que serán los anticristos en su forma colectiva? Los que se saldrán de nosotros. ¿Y quiénes fueron los primeros que se separaron de la iglesia de Cristo? Los luteranos. Fueron los primeros evangélicos que se separaron, y de ahí han venido los otros. Y tristemente hoy hay mucho católico que deja la iglesia de Cristo para ir a otro sitio. ¿Y en qué se convierte una persona cuando le dice no a la iglesia de Cristo y prefiere ir a la iglesia de un hombre? ¿En qué se convierte, dice San Juan? En anticristos. Por eso piénselo bien. La próxima vez que le pase por la cabeza la idea de abandonar la iglesia católica, piénselo si le conviene convertirse en anticristo. ¿Y por qué me convierto en anticristo? Porque te vuelves contra Cristo. ¿Y de qué forma los que han dejado la iglesia se han vuelto contra Cristo? De esta forma. San Juan, capítulo 17, versículo 21. Escuche cuál es el deseo de Cristo, y vamos a ver si ese es el deseo de todos los hermanos no católicos. San Juan 17, 21 dice: oh Padre, que todos sean uno,
como yo y tú somos uno. Y así el mundo reconocerá que tú me has enviado. ¿Cuál es el deseo de Cristo? El deseo de Cristo es la unidad. Por eso Cristo fundó una sola iglesia, porque Él no nos quería divididos. Si el deseo de Cristo es la unidad, ¿de quién es el deseo de la división? Del demonio. Solamente al demonio le encanta dividir. Por eso, cuando alguien que es católico se separa de la iglesia de Cristo, ¿qué está haciendo? Se está dividiendo. Y al dividirse, se está oponiendo a la voluntad de Cristo. Porque mientras Cristo dice, oh Padre, que todos sean uno. Fíjese lo que Cristo dice. Cristo dice, oh Padre, que todos sean uno. En cambio, ¿qué proponen nuestros hermanos no católicos? No, si la iglesia no importa, aquí cada uno puede ir por su lado, cada uno puede creer lo que quiera. Y por eso, ¿cuántas iglesias evangélicas hay? Hay 98,000 iglesias evangélicas. Mi pregunta es, si todos son evangélicos, ¿por qué no se juntan? Y a veces se dividen por cosas que no tienen sentido. Y al dividirse y al propagar la división, se vuelven enemigos de Cristo. Porque mientras Cristo nos quiere unidos, ellos nos están dividiendo. Tanto es el deseo de Cristo que en San Juan capítulo 10, versículo 16, dice Jesús lo siguiente: pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a ellas tengo que traerlas. Y así se formará un solo rebaño con un solo pastor. Ese es el deseo de Cristo. Un solo rebaño con un solo pastor. Por eso hasta el día de hoy la Iglesia Católica es un solo rebaño con un solo pastor mundial, el Papa. En cambio, los otros grupos no católicos, cada rebañito tiene su pastor, en contra de la voluntad de Cristo. Por eso ellos están actuando como el anticristo en su pluralidad, porque se den cuenta o no, están dividiendo el cuerpo de Cristo en pedazos. Por eso los católicos no podemos decir que todas las religiones sean iguales, que todas sean buenas. No, Señor, porque todos aquellos que se han separado voluntariamente, con pleno conocimiento de la verdad, se convierten en anticristos. La pregunta es, ¿y usted qué quiere? ¿Ser enemigo de Cristo o ser amigo de Cristo? ¿Ser amigo de Cristo? ¿O quiere ser un anticristo? No. Por eso yo soy católico, porque yo no quiero dejar esta iglesia de Cristo, porque ya descubrí que esta es la iglesia de Cristo y que si yo me separo de ella, me volveré un anticristo. Por eso, a pesar de lo que venga, de lo que pase, no voy a cambiar de iglesia. Ah, no, pero tenemos muchos católicos que se van por cualquier cosa. Muchos se van porque dice que los miraron mal. Hermano, yo me voy a ir de la iglesia porque el catequista está enojado conmigo. Y como el catequista está enojado conmigo, mejor me voy a ir para otro sitio. Váyase y conviértase en anticristo. No,
yo ya me voy, porque ya me di cuenta que el catequista se porta mal. Y como el catequista se porta mal, yo también mejor ya me voy de esta iglesia para otra. Yo también me voy porque vi en la tele que muchos padrecitos se portan mal. Y como unos padrecitos se portan mal, yo también ya me voy. Pues váyase y conviértase en anticristo. ¿Y yo por qué no me voy? Porque esta es la iglesia de Cristo y porque no quiero ser anticristo. Y cuando alguien me dice, yo ya me voy porque el catequista se porta mal, el padrecito se porta mal, por eso ya me voy, yo siempre les digo, entonces no estabas en la iglesia por Cristo, estabas en la iglesia por el padrecito. Y por eso cuando el padrecito se portó mal, por eso te quieres ir a buscar otro que no se porte mal. Pero yo no estoy en la iglesia ni por el catequista ni por el padrecito, yo estoy en la iglesia por Cristo. Así que usted tiene que pensar lo que tiene que hacer. Porque pareciera nada, pero el anticristo usará una fuerza. Vamos a leer lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Fíjense cómo aparecerá el anticristo. ¿Qué usará el anticristo para engañarnos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Escuchen cómo se presentará el anticristo. Voy a leer desde el 1. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Ojo lo que dice San Pablo: les rogamos que no se dejen perturbar fácilmente. San Pablo dice, les rogamos que no se dejen perturbar fácilmente, es decir, que no se dejen engañar. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que se haga pasar por nuestra. Dice Pablo que no nos asustemos por cualquier manifestación o por cualquier rumor, porque nuestros hermanitos evangélicos son buenos para esto. Nomás pasa un terremoto y de volada vienen a decir, el fin del mundo está cerca. Hace erupción un volcán, el fin del mundo está cerca. Hay un huracán, el fin del mundo está cerca. Hay una guerra por allá, el fin del mundo está cerca. Y allá vamos de miedosos siguiéndolos. Por eso dice San Pablo, no se dejen perturbar por cualquier manifestación o por cualquier rumor. Escuchen qué dice San Pablo. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el que ya vimos, el anticristo, el instrumento de la perdición, el rebelde, el que se pone por encima de todo lo que es considerado divino o sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios. ¿No recuerdan que esto se los había dicho cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora detiene la aparición de este hombre rebelde. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca
aquello que lo retiene. Versículo 9. ¿Cómo está operando esa fuerza del anticristo? Versículo 9 dice: al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. ¿Qué es lo primero que nos va a ofrecer el anticristo? Milagros. Y no es curioso y no es casualidad que eso sea lo primero que nos ofrecen los protestantes. Hace poco fui a una comunidad a predicar y en el camino vi una lona donde anunciaban un evento protestante. Por cierto, iban a llevar un pastor de aquí de Guatemala y una cantante de aquí de Guatemala de apellido Mazariegos. Y la lona decía: gran tarde de poder. El pastor fulano, sutano y mengano. Y hasta abajo tenía un letrero con letras rojas que decía: no falte, porque habrá milagros. ¿Con qué nos llevan? Con milagros. Y como nosotros somos bien milagreros, allá vamos corriendo a buscar nuestro milagro. No sabemos que el anticristo usará todo eso para engañarnos. Por eso, tengamos cuidado, porque de esto se sirven. Fíjense, cuando un católico está enfermo, ¿qué es lo primero que hacen los no católicos? De volada llegan a nuestra casa a decirnos: hermanito, si tú nos dejas orar por tu familiar, te prometemos que nosotros vamos a hacer una oración y se va a sanar. Te lo prometemos. Y uno, porque le tiene miedo a la muerte, dice: está bien, vengan, entren a mi casa. Pero eso sí, para que tu enfermo se sane, primero tienes que aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Pero para que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tienes que renunciar a María, al Papa, a la iglesia, a los santos. Por eso trae tus imágenes y los quememos. Bueno, dice el católico, por miedo a seguir enfermo. Porque los pentecostales, sobre todo, son los que andan anunciando de que nosotros hacemos milagros. Lo que nosotros pedimos, Dios lo concede. No, Señor. La fe no es una varita mágica para manipular a Dios. La fe puede tener dos respuestas. Jesús nos enseñó qué es la fe en el huerto de Getsemaní. Jesús dijo en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, y si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Pregunto: ¿Cristo le pidió al Padre que apartara de él el cáliz del sufrimiento, sí o no? Sí. ¿Cristo tenía fe para orar, sí o no? Sí. ¿Y por qué no le apartaron el cáliz entonces? ¿Por qué todavía tuvo que sufrir? Si Jesús oró con fe, pidiendo que le quitaran el sufrimiento, ¿por qué no desapareció el sufrimiento? Porque la fe no solamente quita el sufrimiento. La fe puede ser dos cosas. La fe te puede quitar el sufrimiento, o la fe te puede dar la fuerza para soportar el sufrimiento. Eso es fe. Fe no es de ir detrás de milagros. Yo no creo en Dios porque vea milagros. Yo creo en Dios sencillamente porque yo creo que Dios me puede dar dos cosas: la solución o la fuerza para enfrentar las cosas. Pero los anticristos, los que falsifican la fe, nos vienen a ofrecer milagros, 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 como si todo fuera milagros, y a la mera hora ellos también se mueren.
¿Por qué los evangélicos dicen que ellos cuando oran curan a los enfermos? Y yo me pregunto, ¿y por qué no van a orar a los hospitales? Allá hay bastantes enfermos, allá quiero a ver que sanen a todos esos. ¿Y por qué los evangélicos cuando se enferman, por qué no oran ellos mismos y se sanan? Tengo 3 hermanos que son médicos. Y yo les pregunto, oye, ¿y los evangélicos pentecostales no van con ustedes? Y me dicen, sí, sí van. Entonces, pero usan estos prodigios para engañarnos. Por eso, conclusión, el anticristo tiene 2 personalidades. Una personalidad en singular, como un ser individual que no se ha manifestado, que se manifestará antes de la venida de Cristo. La otra personalidad del anticristo es una pluralidad, una fuerza colectiva, y esa fuerza colectiva del anticristo es la que está operando. Y esa fuerza está operando de una manera especial en el protestantismo. La prueba está en que muchos creen que el protestantismo hace bien. No, señor. Para prueba está Europa. El protestantismo nació en Europa, floreció en Europa. ¿Qué dejó el protestantismo en Europa? La corriente atea. Europa está hundida en el ateísmo después de que pasó el protestantismo. En América Latina estamos viviendo ahora los embates del protestantismo. Después nos quedaremos con la fuerza del ateísmo. Por eso, queridos hermanos, no nos dejemos engañar. Habría mucho más que ampliar sobre este tema, pero el tiempo es corto y termino solamente con un dibujo que hice. Páseme el pizarrón. Porque los no católicos dicen que el Papa también es la bestia del Apocalipsis. Y dicen que al Papa le sale una cifra que se llama 666. Así rapidito, les voy a robar 5 minutos más. Cuando la Biblia habla de un hombre que trae la cifra del 666, no se refiere al Papa. Porque los evangélicos dicen que el Papa viene a los países a marcar con la marca de la bestia. Tanto que los evangélicos dicen que cuando nos hacemos la señal de la cruz así, nos sobran 3 dedos. Y dicen que es el 666. Eso es tener demasiada imaginación. ¿Quién tiene la cifra del 666 según la Biblia? Es el emperador romano que persiguió a los cristianos, y su nombre es en español Nerón César. Pero los cristianos, los primeros cristianos, no hablaban español, ellos hablaban hebreo. Y en el hebreo existe una ciencia que se llama gematría. La gematría es la ciencia que le da un valor numérico a cada letra. Y el nombre de Nerón César en hebreo es Nerwen Kusir. Y aquí están las iniciales de Nerwen y de Kusir. ¿Por qué no están las vocales? Porque el hebreo no tiene vocales, solamente tiene consonantes. ¿Y cómo sabemos que Nerón César es a quien se le aplicaba la cifra del 666? Por la gematría. Veamos. Aquí están las letras del nombre de Nerón César, y cada una ya tiene su valor. La N vale 50, la R 200, la W vale 6, la N 50, la R 200, la S 60 y la Q 100. Ahora sumemos para que veamos a quién le sale la cifra del 666. A ver si alcanzan a ver. Sumemos aquí. Aquí hay 50 y 200. ¿Cuánto es 50 más 200? 250. Y más otros 50, 300. Y más los 6 que nos sobraron, hay 306. Lo pongamos aquí, son 306. Sumemos.
¿Cuánto es 100 de la Q? Más 200 de la R, 300. Más los 60, 360. Y de este lado ya puse las dos cifras. Los 306 de Nerwen está aquí y los 360 de Cusir. Ahora solamente sumemos 360 más 306. ¿Cuánto es 0 más 6? 6. ¿Y cuánto es 6 más 0? 6. ¿Y cuánto es 3 más 3? 6. ¿Cuánto sale? 666. Entonces la marca de la bestia no tiene nada que ver con el Papa. La marca de la bestia tiene que ver con Nerón César, el que persiguió a los primeros cristianos. Lo dejemos así, habría mucho más que decir, pero les digo, los que quieran profundizar en el tema, les ofrezco este libro que estoy escribiendo. En este libro está todo lo que expliqué durante el día de hoy y lo que no alcancé a explicar. Este libro no lo regalo para que no se emocione, los vendo. ¿Por qué? Porque los misioneros no tenemos un sueldo. Los misioneros vivimos de la caridad de la gente. Si usted nos compra un libro, también nos ayuda a seguir evangelizando. Y también traigo 2 libros para niños. Uno se llama Aprender la Biblia jugando y otro se llama Soy católico. Quien le interesa un libro, me lo pide al final. Y para los que no puedan comprar libros, pero tienen dudas, aprovechen las redes sociales. En Facebook tengo una página que se llama La Respuesta está en la Biblia. La Respuesta está en la Biblia. Cualquier duda me escriben. Si no, busquen mi cuenta personal, Dimas Velázquez. Dimas Velázquez, Velázquez con Z las 2 veces. Muchas gracias por todo.